Continuamos nuestro taller de conocimiento de la Virgen María en la sesión número 8, donde vamos a reflexionar sobre nuestra Pascua en compañía de nuestra Santísima Madre, ella que es la perfecta crucificada, pero también la perfecta resucitada. Vamos a iniciar con una oración hecha en la voluntad de Dios, uniéndonos y fundiéndonos a esa voluntad de Jesús y de nuestra Santísima Madre, que siempre son una. Honor y gloria a la Virgen María, hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Honor y gloria a la Virgen María, hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Honor y gloria a la Virgen María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen María, la perfecta crucificada, pero también la perfecta resucitada. Esto nos lo explica Jesús a través de sus escritos, esos a quien Él entregó a la sierva de Dios Luisa Picarreta para que llegaran hasta nosotros y nos enseñaran a vivir como ella, en el reino de la voluntad de Dios. Nos dice Jesús en el volumen 12, de enero 17 de 1921, que su mamá nada tuvo de extraordinario. Gracias especiales que Él ha dado a otros santos, como el de hacer muchos milagros, o el de tener en su cuerpo todas las señales de su pasión, en este caso las llagas, vivir la flagelación. La Virgen no tuvo ninguna de esas señales, no estuvo adornada con las llagas de Jesús. Dice que el único distintivo de ella era su perfecta virtud. Perfecta virtud, pero añade, a muy poco llamaba la atención. Es decir, era una mujer sencilla, buena, la verían seguramente como una mujer muy buena, sencilla, amable, delicada, cariñosa, generosa, pero no más. Sin embargo, dice Jesús, era el portento de los portentos, o sea, estaba por encima de todos a nivel espiritual.
En ella se dio el milagro de los milagros, el gran milagro de ser una con Jesús, de ser una con la Santísima Trinidad, de ser una hostia viviente, de ser templo y sagrario de la Santísima Trinidad, y por ser una con su Hijo, fue la perfecta crucificada. Todos los dolores de la vida, pasión de Jesús se reflejaron en María de una manera perfecta. Nadie como ella, dice Jesús, vivió la crucifixión como la viví yo. Perfecta crucificada. Lo dice el mismo Jesús. Esto en razón de la unión que vivía con su Hijo. Y en consecuencia, ese mismo estado de perfecta crucifixión y esa misma condición de ser una con Jesús, también la llevó a vivir a ella en su interior, en todo su ser, la gran alegría de la resurrección. Esto lo vamos a ir comprendiendo a medida que meditemos también en la resurrección de Cristo. Continuamos en el volumen 12 de abril 15 de 1919. El portento de mi redención, dice Jesús, fue la resurrección, por supuesto. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería toda su pasión, toda su muerte. El portento de toda su vida está en la resurrección. Leamos textualmente para que comprendamos la profundidad de cada una de estas palabras que Jesús nos entrega. Dice, más que refulgente sol, coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra, que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Ese es el portento de la redención de Cristo, su resurrección. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Sol. Si Cristo no hubiera resucitado, todas las verdades de la religión católica estuvieran sumidas en la oscuridad, porque su resurrección es el sol de la religión católica. Eso dice mucho. Entonces, para quienes la niegan, ¿qué podemos decir? Decir, no hay fe. Para ellos, negar la resurrección es hacer que desaparezca la religión católica. La resurrección de Cristo es la verdadera gloria de cada cristiano, verdadera gloria. Ahí debe estar nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestro gozo, en que tenemos un Dios vivo. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Y no solo el cielo, la tierra, sin sol. Imaginémonos una tierra sin sol, sin calor y sin vida. Todo eso es la resurrección, para que entendamos la grandeza de esta resurrección. Continúa Jesús en este mismo capítulo
comparando y explicándonos qué es la resurrección en razón de la santidad. Dice, mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer. Es con razón, porque cada acto, cada palabra, cada paso hecho en mi querer es una resurrección divina que el alma recibe. Es un sello de gloria que recibe. Es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer. Y ahí ama, obra, piensa. Detengámonos aquí. ¿Por qué cada acto hecho en la voluntad de Dios es una resurrección? Pongámonos a pensar. Una resurrección divina que el alma recibe, o sea, el alma resucita en cada acto que realiza en la divina voluntad. Recibe un sello de gloria. Es un salir de sí para entrar en la divinidad, esconderse en el refulgente sol de mi querer. Detengámonos y analicemos minuciosamente qué es un acto hecho en la voluntad de Dios. Lo primero que el alma tiene que hacer para realizar este acto es negar a su voluntad, hacer que ella se pierda, se sepulte en la voluntad de Jesús. Ahí se produce una muerte. Cuando esa voluntad se sepulta en la voluntad de Jesús, ¿quién toma vida? La voluntad de Jesús, la voluntad divina. Pero el alma, al perderse en la voluntad de Jesús, adquiere todas las características divinas. Se llena de su inmensidad, de su potencia, de su santidad. Entonces, el alma recibe todos los atributos y dones de un Dios vivo. Y esa acción de la voluntad divina en ella le pone un sello de gloria. El alma en todo acto hecho en la voluntad de Dios sale de sí para entrar en la divinidad, se funde en la divinidad, se esconde en el sol refulgente de Jesús y ahí ama, obra y piensa, pero ¿en qué modo? En modo divino. Por eso es un morir del alma y en resucitar, un morir de la voluntad humana y un resucitar en Jesús. Qué maravilla entonces, dice Jesús, si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada. Pero pocos son los que se disponen a esto, porque las almas en la misma santidad quieren alguna cosa de bien propio, siempre tratan de conservar algo de sí. En cambio, la santidad del vivir en mi querer, nada tiene de propio, todo de Dios. Hay que morir a todo, al gusto propio, al pensamiento propio, al razonamiento propio, a los intereses propios. ¿Para qué? Para que aparezca en mí todo lo de Dios. Y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado, por eso no serán muchos. O sea, se necesita realmente una disposición definitiva, decidida a morir, a desaparecer, para que aparezca en ella esa vida divina. Bueno, esta actitud que el alma debe asumir para poder vivir
en la voluntad de Dios fue una actitud permanente en la Santísima Virgen. Por eso hablamos de la perfecta resucitada, porque ella, que poseyó el don de la divina voluntad desde su concepción inmaculada, vivió en una permanente muerte para entrar en una permanente vida divina. Un ininterrumpido morir para vivir en Dios. Morir a ella para vivir en Dios. Esa fue la vida interior continua de la Virgen María, sin interrupción. Y lo vemos a lo largo de su vida, porque la Virgen, desde que fue concebida, aún estando en el seno de Santa Ana antes de nacer, ya ella, por lo que Dios le contó, todos los desastres que había producido la voluntad humana en el hombre, en la humanidad, ella empezó a vivir ese dolor y empezó a morir. ¿Cuáles fueron sus 3 primeros actos? Entregar totalmente su voluntad humana para no querer vivir sino de la divina. Ofrecerse a cualquier sacrificio con tal de darle permanente gloria a Dios en cada uno de sus actos. Vivió una permanente crucifixión para gozar de una permanente resurrección. En el volumen 16, diciembre 26 de 1923, todo esto que Jesús nos va explicando va describiendo lo que vivió la Virgen María. Para quien hace mi voluntad, mi nacimiento, mi vida, mi muerte y resurrección deben ser un acto continuado, nunca interrumpido. De otra manera, ¿cuál sería la diferencia, la desmedida distancia con las otras santidades? Pudiéramos decir que esto es lo específico del vivir en la voluntad de Dios. Esto es lo específico de la santidad divina, que es no realizar ningún acto con nuestra voluntad, sino con la voluntad de Jesús. Cuando eso se produce, cuando el alma lo vive así, en ese acto se da toda la vida de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, como acto continuado. Porque los actos de Jesús son eternos. Y en un acto vivido en la divina voluntad es un acto de Jesús, en el que Él, dijéramos, realiza su vida de manera completa. Es un misterio, ¿sí? Como pasa en la misa. ¿Qué pasa en la misa? En la misa se produce el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo en un solo acto. Todo se da en la Santa Misa. Y cada acto hecho en la voluntad de Dios podemos decir que es una misa. Es un Jesús que se ofrece al Padre de una manera íntegra, perfecta, total, para bien de toda la humanidad, para gloria del Padre, para bien de toda la humanidad. Son misterios de pronto difícil de explicar minuciosamente, pero que son así, y más que son explicados por el mismo Jesús. Para quien hace su voluntad, todo eso se da de una manera continua, nunca interrumpida. Ahora, si esto se da en las almas que viven en la voluntad de Dios, cuanto más en la Virgen María, que toda su vida fue un acto ininterrumpido de voluntad divina.
En el volumen 10 de junio 21 de 1911 nos dice Jesús: no hay santidad si el alma no muere en Jesús. Luisa estaba pensando en la Virgen cuando ella recibió a Jesús en sus brazos cuando lo bajaron de la cruz. Y se puso a pensar en qué se ocupaba la Virgen en ese momento. ¿Cómo estaba su mente? ¿Qué tenía en su corazón? Y Jesús se lo explica. Recordemos que Jesús nos dice que nadie puede hablar tan perfectamente de la Virgen como Él. Dice: hija mía, el amor obraba potentemente en mi madre. El amor la consumía toda en mí, en mis llagas, en mi sangre, en mi misma muerte, y la hacía morir en mi amor. O sea, el alma de la Virgen María murió en Jesús en cada instante. Y mi amor, consumiendo el amor y a toda mi madre, la hacía resurgir de amor nuevo. Ahí, perfectamente crucificada, perfectamente resucitada. O sea, toda de mi amor. Así que su amor la hacía morir y mi amor la hacía resurgir a una vida nueva, toda en mí. Una vida de mayor santidad, una vida toda divina. Y entonces Jesús concluye: no hay santidad si el alma no muere en mí. No hay verdadera vida si no se consume toda en mi amor. ¿Y quién más que la Virgen María se consumió toda en el amor de Jesús? Toda. Sus pensamientos, sus miradas, sus palabras. Y de esto nos da ella una clara muestra y muy expresa en la última hora de las horas de la pasión, cuando sepulta a su hijo y se sepulta con él para darle vida a él en ella. ¿Y cuál vida de Jesús tomó ella? La vida de su dolor. Para que ese Jesús continuara en ella su vida de amor, pero de un amor generoso, de un amor que se da con su coronación de espinas, con su flagelación. Ella asumió esa vida de dolor de Cristo para que el Jesús vivo, resucitado, surgiera en las almas. Ese fue el cambio que hizo la Madre en todas nuestras almas para darnos a nosotros un Jesús vivo. Ella asumió ese Jesús doliente en toda su persona. En el volumen 13 de noviembre 26 de 1921 nos vuelve a hablar a Jesús de su mamá, de lo que fue o es su vida en el corazón de la Madre. Dice él: para hacer que la redención me diera gloria completa y me diera todos los derechos que se me debían, tomé otra criatura de la familia humana, la cual fue mi mamá, copia fiel de mi vida, copia fiel de mi vida, de toda la vida de Jesús, en quien mi voluntad se conservaba íntegra y concentré en ella todos los frutos de la redención. Así puse a salvo la finalidad de la creación y la redención. Estas son palabras mayores, es que si nos detenemos en cada una de ellas, mi mamá fue copia fiel de mi vida, toda su vida. No habla de ninguna parte especial de su vida, sino de toda su vida. Luego dice: en quien mi voluntad se conservaba íntegra. La voluntad de Jesús se conservó íntegra en la Virgen María, con todo lo que esa voluntad divina tiene
de verdad, de amor, de proyección, de gustos, todo. Concentré en ella todos los frutos de la redención. Todos. Su perfecta crucifixión, su perfecta resurrección. Y al concentrar en ella todo, pues en ella puso a salvo la finalidad de la creación y la redención. ¿Cuál es la finalidad de la creación y la redención? El reinado de la voluntad de Dios. Y termina Jesús este párrafo diciendo, mi mamá, si ninguno se hubiese aprovechado de la redención, ella me daría todo lo que las criaturas me habrían dado. Todo lo que las criaturas no le podían dar, ella se lo hubiera dado. Si ninguno hubiese aprovechado la redención, ella sí le hubiera dado todos los frutos de esa redención aprovechada en ella. Con esto nos habla Jesús de la excelsitud, de la grandeza de la vida de la Virgen María, en donde todo lo de Él se reflejó en ella. Todo lo de Él lo depositó en ella. En el volumen 14 de marzo 16 de 1922, entre ella y Dios había continuas corrientes que recibía y daba. Nada salía de ella que no hiriese a su Creador y en lo que no quedase herida por Él. Continuas corrientes que recíprocamente se enriquecían. Dios la hería a ella con su amor y ella a su vez hería a su Creador con su amor. Un continuo ir y venir de gracias, de bendiciones, de complacencias entre ella y Dios. Estas corrientes la engrandecían, la elevaban, la hacían superar todo, pero nadie veía nada. Solo yo, su Dios e Hijo, estaba al corriente de todo. Como Jesús nos describe el corazón y la vida interior de su mamá. Entre yo y mi mamá corría tal corriente que su latido corría en el mío y el mío corría en el suyo, un solo corazón. Por eso tenían un solo latido. Cuando latía el corazón de Jesús, latía el corazón de la mamá con un mismo latido, no con dos latidos diferentes, con un mismo latido, con un mismo corazón. Así que ella vivía de mi latido eterno y yo vivía de su latido materno. Por eso nuestras vidas se confundían juntas. Y era precisamente esto lo que ante mí la hacía distinguirse como madre. Las acciones externas no me satisfacen ni me agradan, sino parten de un interior del que yo formo la vida. Aquí nos la pone como ejemplo. ¿Cuál era la vida del interior de la Virgen María? La vida de su Hijo. Todo, y lo dice ella, yo no tuve ni un pensamiento, ni una mirada, ni un movimiento, ni un respiro que no tuviera vida de la voluntad divina, o sea, de la voluntad de su Hijo, que ella poseía. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, que todo lo nuestro, todo lo externo nuestro, palabras, pensamientos, miradas, acciones, manifestaciones de afecto, todo lo nuestro tenga su origen
en ese Jesús que forma la vida interior nuestra. O sea que nuestra vida interior tiene que ser la vida de Jesús como lo fue en la Virgen María. Y vivir la Pascua con la Virgen es vivir esto. Porque ¿qué es vivir la Pascua? Es vivir la vida divina que Jesús ya ganó para nosotros. Él ganó para nosotros una vida nueva, una vida divina. ¿Y qué es la vida divina? La vida de Jesús en nosotros. Yo no puedo, por eso si habéis muerto con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, o sea, las cosas del cielo, o sea, vivir una vida de cielo aquí en la tierra. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y vivir la vida de cielo es vivir la vida de Jesús aquí en la tierra. Eso es vivir la Pascua. Y lo aprendemos de nuestra Santísima Madre. En el volumen 14 de julio 20 de 1922. Todo esto es necesario a la santidad del vivir en mi querer. ¿Qué es lo necesario? Generar semejanza entre yo y el alma. Hacernos uno con Jesús. Esto hice con mi mamá. No toleré ni siquiera una pequeña pena, ni ningún acto, ningún bien que hice en que ella no tomase parte. Una era la voluntad que nos animaba. Y por lo tanto, cuando yo sufría las muertes, las penas, cuando obraba, ella moría, ella penaba, ella obraba junto conmigo. En su alma debía ser copia fiel mía, de modo que reflejándome en ella, debía encontrar otro yo mismo. Ahora, lo que hice con mi mamá, lo quiero hacer contigo. Ya Jesús nos dijo que vivir en su voluntad, vivir en su querer, es vivir un permanente nacimiento, vida, pasión y muerte. Porque así como nos dice que en cada acto hecho en su voluntad se vive la resurrección, también nos dice otra parte que para el alma que vive en su voluntad siempre es Navidad. Porque siempre está Él naciendo. Siempre está muriendo y siempre está resucitando. Son actos que se dan en un solo golpe cuando el alma se funde en la voluntad de Jesús. Y Él quiere que esto que se dio en el corazón de la Virgen, quiere encontrarlo en el corazón de cada uno de los que Él nos ha llamado a vivir en su querer y a quienes nos está comunicando estas verdades. Encontrar otro Él en nosotros. ¿Y cómo? Tiene que darse a través de esa unificación con la voluntad de Jesús, para dejarlo a Él ser Él en nosotros y nosotros perdernos en Él. En el volumen 14 de agosto 15 de 1922, nos dice Jesús: en mi querer no solo encontrarás todos los actos que hizo mi humanidad, en los cuales entretejía a todas las criaturas juntas, sino que encontrarás también todo lo que hizo mi amada mamá, que entretejiéndose junto conmigo, sus actos formaban uno solo con los míos. Así como Jesús en su acto reunía a todas las criaturas, la Virgen, unida a esa voluntad de Jesús en su acto, también reunía a todas las criaturas. Continúa Jesús diciéndonos: en cuanto fui concebido en su seno, ella empezó el entretejido con mis actos. Y como mi humanidad no tenía otra vida, no tenía otro alimento, no tenía otra finalidad que la sola voluntad de mi Padre,
que corriendo en todo me constituía acto de cada criatura para restituir al Padre los derechos de creador por parte de las criaturas y para darme como vida a todas ellas. Ese siempre fue el movimiento de cada acto de Jesús. Abrazaba en sí a todas las criaturas. ¿Para qué? Para restituir al Padre los derechos de creador, glorificarlo y reparar en nombre de todos nosotros, y al mismo tiempo darse como vida a nosotros. Dice, por eso en cuanto comenzó su entrelazamiento conmigo, el entrelazamiento de la Virgen con él, ella restituía a nombre de todos los derechos de creador y se daba a toda la criatura. Lo mismo que hacía Jesús, lo hacía la Virgen. Así que todas las criaturas recibían como vida, junto a mis actos, los de mi mamá. Es que fueron uno. Jesús reunía en su acto los de todas las criaturas. La Virgen reunía en su acto los de todas las criaturas. Y como su voluntad estaba unida a la de Jesús, eso hacía un solo acto. Cuando Jesús se ofrecía al Padre en nombre de todos nosotros para darle la gloria, el honor, la reparación que merecía recibir y que nosotros no le dábamos, la Virgen María junto con Jesús se ofrecía al Padre para darle en nombre de todos nosotros honor, gloria, adoración, reparación, agradecimiento. Y Jesús al mismo tiempo se daba como vida a todos nosotros en cada acto que hacía. La Virgen, de igual modo, se daba como vida a todos nosotros. Por eso dice Jesús que al recibir a Jesús como vida, también recibíamos los actos de nuestra mamá. La recibíamos a ella como vida. Por eso es que no podemos considerar ningún acto de la vida de Jesús en que no esté unificado a ese acto nuestra madre. Si Jesús fue crucificado, la Virgen fue crucificada. Y si Jesús resucitó, con él resucitó la Virgen María. Continuamos en el volumen 25 de marzo 31 de 1929. Además de esto, tú debes saber, para confirmarte mayormente, cómo la voluntad humana cambió su suerte y la de la divina voluntad en relación a él. En toda la historia del mundo, solo dos han vivido de voluntad divina, sin jamás hacer la suya, y fuimos la soberana reina y yo. Y la distancia, la diversidad entre nosotros y las criaturas es infinita, tanto que ni siquiera nuestros cuerpos quedaron sobre la tierra, habían servido como morada al fiat divino, y él se sentía inseparable de nuestros cuerpos, por eso los reclamó, y con su fuerza imperante raptó nuestros cuerpos junto con nuestras almas en su patria celestial. Esta es la razón de la asunción en cuerpo y alma de la Virgen María, porque su humanidad fue templo vivo de una voluntad divina. ¿Y por qué todo esto? Dice Jesús, toda la razón está en que jamás nuestra voluntad humana tuvo un acto de vida, sino que todo el dominio y el campo de acción fue solo de mi divina voluntad. Su potencia es infinita y su amor es insuperable. Lo grande que es la voluntad divina, es ella la que llena nuestro ser de hermosura, de santidad divina, de potencia, de sabiduría. En ella está todo. ¿Cómo nos hace comprender Jesús lo grande que es vivir en la divina voluntad? Y pensar que hemos sido llamados a eso tan grande y que Él se las ingenia para hacernos entender a qué altura quiere llevarnos y convencernos de cuánto debemos corresponder
pagar cualquier precio por vivir esta vida divina en nosotros. En el volumen 19 de agosto 22 de 1926 sigue hablándonos de la especial vida que llevó nuestra madre y confirmándonos por qué podemos decir que toda la vida de él se reflejó en la vida de la Virgen María. Dice, esto es lo que hice yo, porque como cabeza de la redención puedo decir que hice todo por amor de todos, para darle la vida y ponerlos a salvo. Esa es la razón de la redención. Todo lo hizo por amor a nosotros, porque en cada acto suyo nos reunió a nosotros, para darnos la vida divina. Pero continúa Jesús como también la Virgen Inmaculada, o sea, ella hizo lo mismo, porque como madre y reina de todos, ¿cuánto no sufrió? Perfecta crucificada. ¿Cuánto no amó y obró por todas las criaturas? Ninguno puede decir que nos haya igualado, ya sea en el sufrir como en el amar. A lo más nos semejan en parte, pero igualarnos ninguno. Pero con el haber estado a la cabeza de todos, tanto yo como la soberana reina, encerrábamos todas las gracias y todos los bienes. La fuerza estaba en nuestro poder, el dominio era nuestro. Cielo y tierra obedecían a nuestras señas y temblaban delante a nuestra potencia y santidad. Solo Jesús ha podido mostrarnos cuán grande es nuestra Madre. La pone a la par con Él. Obvio, ella es criatura, Jesús no, pero a esa altura la elevó Él y a esa altura quiso que ella estuviera con el don de la divina voluntad. Continúa en este capítulo diciéndonos, los redimidos han tomado nuestras migajas y han comido nuestros frutos. Es decir, los que se quedan solo con la redención. La redención fue una etapa intermedia que nos prepara. Con sus frutos nos prepara, pero no debe quedarse todo ahí. Tiene que ir más allá. Continúa Jesús explicándonos del poco provecho que a veces sacamos de su vida y de la vida de nuestra madre. Dice, se han sanado con nuestros remedios, sí. Se han revigorizado con nuestros ejemplos. Han aprendido nuestras lecciones. Han resucitado a costa de nuestra vida. Y han sido glorificados. Y si han sido glorificados, ha sido en virtud de nuestra gloria. Pero el poder es siempre nuestro. La fuente viva de todos los bienes brota siempre de nosotros. Está hablando de él y de la Virgen María. Es que ella es corredentora. Tan es verdad que si los redimidos se alejan de nosotros, pierden todos los bienes y vuelven a estar enfermos y pobres más que antes. El gran papel de la Virgen en nuestra vida. Todos los frutos de la redención los depositó Jesús en la Virgen María. Y tanto él como ella pueden constituirse fuente de todos los bienes de la redención para nosotros. Por eso dice, la fuente viva de todos los bienes brota siempre de nosotros. Y claro, el que se aparta de la fuente, pues no puede gozar los bienes de la fuente.
Si hay una fuente de agua o una fuente de energía y no nos unimos a esa fuente, pues no vamos a gozar de lo que la fuente contiene. Si es de agua, pues no gozamos del agua, y si es energía, pues no gozamos de la energía porque estamos distantes. Por eso, si nos separamos de Jesús y de la Virgen, vamos a perder todos los frutos que ellos ganaron para nosotros. Estaremos siempre enfermos porque los remedios están en la redención. Seremos siempre pobres porque la riqueza está en ellos. Y nos quedaremos como antes, como si no nos hubieran redimido. Y dolorosamente, esa es la realidad que a veces viven muchos, ¿no? Viven como si nunca hubieran sido redimidos porque no gozan de los frutos de la redención. Viven separados de esa fuente que son Jesús y la Virgen María. En el volumen 36 de abril 20 de 1938, nos dice Jesús: ¿quieres saber en dónde consiste la verdadera resurrección de la criatura? No al final de los días, no cuando nos vamos para la eternidad, sino mientras vive aún en la tierra. Quien vive en mi voluntad, ella resurge a la luz y puede decir: mi noche ha terminado. Resurge en el amor de su Creador, de modo que no existe más para ella el frío, las nieves, sino que siente la sonrisa de la primavera celestial. Resurge a la santidad, la cual pone en precipitosa fuga a las debilidades, a las miserias, a las pasiones. Resurge a todo lo que es cielo, y si mira la tierra, el cielo, el sol, los mira para encontrar las obras de su Creador, para tener ocasión de narrarle su gloria y su larga historia de amor. ¿Quién resurge? El alma que vive en su voluntad. ¿En quién se da la verdadera resurrección? En el alma que vive en su voluntad. Entonces podemos concluir que es vivir una verdadera Pascua, es vivir en la divina voluntad, es vivir con, en y por la Virgen María. Ella, la primera criatura que pudo gozar en sí y poseer en sí en plenitud todos los frutos de la resurrección. Por eso es la perfecta resucitada. Y está como modelo, como nos lo pone Jesús. No pretendamos vivir una resurrección o celebrar esta Pascua, esta resurrección, celebrarla sin que nos dispongamos a disfrutar en nosotros los frutos de esa resurrección, que es resurgir en el amor, resurgir en la santidad, resurgir en todo lo que es esa vida de cielo. Pero eso no lo podemos lograr si no nos disponemos a vivir de manera continua en la voluntad de Dios. Leamos nuevamente y de una manera muy meditativa este texto, que es bien interesante. La pregunta de Jesús: ¿quieres saber en dónde consiste la verdadera resurrección de la criatura? Y nos podemos preguntar: ¿yo estoy dispuesta a vivir esa verdadera resurrección ya, desde ahora? Por lo menos empezar, ¿verdad? Si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado con Él. Y si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, vivamos una vida de cielo aquí en la tierra.
Y continuamos en este capítulo para poder decir, cuando nos decimos felices Pascuas, pues por lo menos poder decir mi voluntad ha resucitado. Estoy viviendo una Pascua. Dice Jesús, quien vive en mi querer puede decir, como dijo el ángel a las piadosas mujeres cuando fueron al sepulcro, ha resucitado, no está más aquí. Quien vive en mi querer puede decir lo mismo, mi voluntad no está más conmigo, ha resucitado en el fiat. ¿Y esa resurrección cuándo se da? En cada acto hecho en la voluntad de Dios, en cada acto en que mi voluntad se pierde, se funde, se arroja, desaparece en la voluntad divina. Ahí la voluntad mía resucita en el fiat y en mí aparece resucitada la voluntad de Jesús, porque se hacen una. Y yo empiezo a gozar de los efectos de esa voluntad divina a la que me he unido. Si las circunstancias de la vida, esto es importante lo que Jesús nos enseña aquí, y si las circunstancias de la vida, las ocasiones, las penas, rodean a la criatura como buscando su voluntad, ella puede responder, mi voluntad ha resucitado, no la tengo más en mi poder. En sustitución tengo a la divina voluntad y con su luz quiero investir todo lo que me circunda, todo lo que me rodea, circunstancias, penas, para formar en ellas tantas conquistas divinas. Es muy práctico este texto porque celebramos una Semana Santa muy fervorosa, muy llena de unción. Celebramos la Pascua, la ceremonia estuvo lindísima, pero nos pasa como a los que subieron al Monte Tabor, que quisieron construir 3 tiendas y Jesús dice, no, bajemos, que ya se va a dar mi pasión. Empezamos la vida ordinaria, donde vamos a encontrar problemas, dificultades, disgustos, incomprensiones, situaciones difíciles. Y ahí es donde tenemos que estar alerta. ¿Para qué? Para que empecemos a vivir realmente esa resurrección en el día a día. ¿Y cómo se vive esa resurrección? Enfrentando esas circunstancias no ya con una voluntad humana, sino con una voluntad divina, en un fiat constante, para que esa voluntad divina sustituya en todo momento nuestra voluntad humana y llene con su luz, con su fuerza, con su potencia, cada acto nuestro. Con su luz quiero investir todo lo que me circunda, todo lo que se me presente, todo lo que me toque vivir, circunstancias gozosas o dolorosas, penas, lo ordinario de cada día, para formar en cada uno de esos actos, en cada una de esas circunstancias, conquistas divinas. Es interesante este texto, vale la pena que lo meditemos para poderlo ingerir bien, digerir bien, traducir bien en la práctica. Continuamos en el mismo capítulo. Ahora, tú debes saber que estas almas que viven o vivirán en mi fiat, siendo inseparable de nosotros, cuando yo, Verbo eterno, en el exceso de mi amor, descendía del cielo a la tierra, ellas descendían junto conmigo, y con la celestial reina a la cabeza,
formaban mi pueblo, mi ejército fiel, mi morada real viviente. ¿Cuánto le importan a Jesús esas a quienes Él ha elegido para vivir en su querer? Nos hace inseparables de ellos, de la Virgen y de Jesús. Y nos está diciendo que con Él hemos estado siempre, desde que descendió, desde que se encarnó. Con Él veníamos. Cuando la Virgen fue concebida, en ella estábamos. Estas son cosas tan grandes, tan maravillosas, tan casi que pudiéramos decir inconcebibles, pero son una realidad, porque lo dice Jesús. Descendían junto conmigo estas almas que viven o vivirán en mi fiat, siendo inseparables de nosotros. En todo momento hemos estado unidos a Jesús. Descendían junto conmigo y con la celestial reina a la cabeza formaban mi pueblo, mi ejército fiel, mi morada real viviente, en la cual yo me constituía verdadero rey de estos hijos de mi querer divino. Descender del cielo sin el cortejo de mi pueblo, sin reino donde pudiese dominar con mis leyes de amor, no lo habría hecho jamás. Pues hagámonos merecedores de tan alto privilegio, pienso yo ahora. Al comprender esto tan grande que Jesús nos muestra, las gracias tan grandes que nos hace partícipes, el privilegio que nos muestra de ser inseparable de Él, pues vale la pena hacernos dignos de ese privilegio, merecedores, correspondiendo fielmente a este llamado que Él nos hace. Yo descendía del cielo como dominador y rey de mis hijos. Me veía cortejado y amado como sabemos amar nosotros mismos, o sea, con su mismo amor. Y fue tanto mi amor que los hice quedar concebidos junto conmigo. Estar sin ellos me era imposible. Lo dice un Dios. No encontrar a mis hijos que me amasen no lo habría podido tolerar. Por eso hicieron vida junto conmigo en el seno de mi mamá soberana. Nacieron junto conmigo, lloraban junto conmigo. Lo que hacía yo, hacían ellos. Si caminaba, si obraba, si rezaba, si sufría, ellos lo hacían junto conmigo. Y puedo decir que aún sobre la cruz estaban conmigo para morir y para resucitar a la nueva vida que yo vine a traer a las generaciones humanas. Si esto lo dice Jesús, de las almas llamadas a vivir en su querer y que corresponden a ese llamado, ¿cuánto más la Virgen? Por eso ella es nuestro modelo y con ella estamos llamados a ser con Jesús perfectamente crucificados y perfectamente resucitados como la Virgen María. Por esa inseparabilidad de Él a la que Jesús nos compromete y nos llama, y la que ya Él dispuso para nosotros. Una gracia enorme, pero que nos toca luchar para que se haga realidad en nosotros. Nos toca corresponder. Es algo grandísimo, pero también de una gran responsabilidad. Pensar en esto es empezar ya a dar un fiat ininterrumpido, apoyados en su gracia, por supuesto, porque por nuestra propia condición humana de debilidad y de fragilidad, pues nos vemos o nos podemos sentir incapaces, pero con infinita confianza tenemos que seguir adelante sabiendo que Jesús no nos llama a cosas imposibles
y que cuando Él hace una elección ya está dando las gracias necesarias para que correspondamos a esa elección. Y esto que dice en el volumen 20 de octubre 22 de 1926, vamos a ponerle muchísima atención. Si se vuelven hacia atrás a considerar a mi amada mamá, la más santa de todas las criaturas, el gran bien que encerró en sí y que trajo a las criaturas, no hay quien pueda compararse a ella. Hizo el gran milagro de concebir en sí al Verbo Divino y el portento de dar un Dios a cada criatura, un Dios a cada criatura. Y delante a este prodigio jamás visto ni oído, de poder dar al Verbo eterno a las criaturas, todos los otros milagros, unidos juntos, son pequeñas llamitas delante al sol. Ahora, ¿quién debe hacer lo más necesario? Quien debe hacer lo más, no es necesario que haga lo menos. Así, delante al gran milagro del reino de mi voluntad, restablecido en medio de las criaturas, todos los otros milagros serán pequeñas llamitas delante al gran sol de mi querer. Y a nosotros se nos está dando ese gran milagro de pertenecer al reino de su voluntad. ¿Para qué otro milagro? Con ese nos debemos contentar. Pero a ese gran milagro tenemos que aprovechar de ser llamados a vivir en el reino de su voluntad. Y tenemos como modelo, como maestra, como guía, como madre a nuestra Santísima Madre, que no nos negará nada con tal de que correspondamos a este llamado de Jesús. Cada verdad mía sobre mi eterno querer contiene la potencia y la virtud prodigiosa más que si se resucitase un muerto, que si se sanase a un leproso, que un ciego viese, que un mudo hablase, porque mis palabras sobre la santidad y potencia de mi fiat resucitarán a las almas a su origen, las sanarán de la lepra que ha producido la voluntad humana, les dará la vista para ver los bienes del reino de mi voluntad, porque hasta ahora eran como ciegos. Les dará la palabra a tantos mudos, que mientras sabían decir tantas otras cosas, solo para mi voluntad eran como tantos mudos que no tenían palabra. Y además, el gran milagro de poder dar una voluntad divina a cada criatura, que contiene todos los bienes. ¿Qué cosa no les dará cuando se encuentren en posesión de los hijos de su reino? ¿Cuánto vale una verdad sobre su voluntad? ¿Cuánto debemos aprovechar la lectura y meditación de estos escritos?